Amén. Damos la bienvenida al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen gozo en sus corazones? Vamos a darle una ofrenda de palmas con todo nuestro corazón. Y como decíamos, yo siento paz y gozo en nuestro corazón porque Cristo nos libertó. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso significa que desconocer la verdad nos hace esclavos. Y nosotros hemos sido libres. Acuérdese que hay una figura ahí de la esclavitud en Egipto. Y Cristo vino ahora espiritualmente en el sentido figurado, porque Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Y entonces espiritualmente nosotros estábamos en Egipto. Y nuestro Moisés viene a ser Jesucristo, a romper las cadenas del pecado y toda maldición que venía sobre nuestras vidas. Ahora con esa libertad podemos aplaudir, con esa libertad podemos levantar nuestras manos, podemos bendecir al Señor. También hemos sido llamados a oficiar una intercesión. Yo le voy a suplicar que se una conmigo, por favor, en las necesidades de este mundo en el cual habitamos. Es triste ver las noticias de la violencia, de todas las situaciones que han sucedido, especialmente en el Caribe, en la nación de Haití, en la nación de Cuba. Que el Señor traiga esa respuesta a los males sociales, a las complicaciones políticas y a toda necesidad espiritual. Así que le invito a levantar sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, intercediendo, Señor, específicamente por aquellas almas necesitadas, por la viuda, el huérfano, Padre, por aquella persona que está en medio de las circunstancias complicadas allá en las islas del Caribe, Señor. Te suplicamos que ahí venga la paz de Jesucristo, que ahí venga el conocimiento de aquel que puede ser libre, no solamente a una nación, sino que también a una familia, a una persona, y completamente conoceremos la verdad para ser libres. Envía tu buena palabra, Señor, para que todos puedan conocer la verdad y recibir esa libertad en el nombre de Jesús. Gracias por esta buena palabra que vamos a compartir. Úsanos, Padre, como un vaso que traslada estas verdades, Señor, a una audiencia necesitada. Así que, Padre, sea tu nombre glorificado y que tu Espíritu Santo esté en medio de cada uno, tocando las vidas y abriendo los corazones, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que lo cree dice: amén. Vamos a ir a las Escrituras, por favor. Ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, es básicamente la revelación de Jesucristo que le dio Dios para que pudiera mostrar a sus siervos las cosas que deberían de suceder pronto. Entonces, veamos nosotros esa manifestación, pero esa también revelación de lo que el tema en su tercera entrega vamos a recibir. Juan, en medio de la tribulación por el reino y en la perseverancia, dice que fue llevado a Patmos por causa de la palabra, del testimonio de Jesús, y dice que estaba él en el Espíritu. Entonces es necesario no solamente estar en el Espíritu, pero también es necesario andar en el Espíritu, y es necesario también conocer las facetas del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos reprende, el Espíritu Santo nos recuerda. Hay muchas formas que en el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Aún incluso no sabemos cómo orar y viene el Espíritu Santo e intercede. Pero dice que la intercesión es con gemidos indecibles. Habrá momentos también en nuestras vidas que no van a salir palabras, van a salir sollozos. Y como Pedro allá en el lago de Galilea solamente alcanzó a decir: Señor, sálvame. Y es una palabra clave. Quizás no vas a entrar en una gran oración, pero sí lo que hay dentro de tu corazón va a salir de tus labios. Entonces ahí estaba una visión de Cristo, y esta visión dice que fue de la siguiente manera. En el verso número 10: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta,
que decía: escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces dijimos que las 7 iglesias corresponden a las facetas de un cristiano. No solamente constituyen facetas para los cristianos, pero también constituyen áreas del alma. Así que tenemos que ver, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso nos permitió visualizar en primer lugar la indiferencia. Y esa indiferencia se trasladó en una indefinición, de tal manera que ellos habían dejado el primer amor. Cuando se deja el primer amor, se deja el gusto, la pasión, se deja todo aquello que en otro momento servía para que nosotros pudiéramos no solamente alabar, bendecir el nombre del Señor, adorar, sino que también servirle. Y lo que se vuelve cotidiano es como una rutina, y la rutina cansa. Sin embargo, el Señor dice a la iglesia de Éfeso que recupere ese primer amor. Y al recuperar ese primer amor, entonces Él le va a dar la bendición de que coma del árbol de la vida. Y eso significa que el que recupere el primer amor será un ministro para poder trasladar la vida abundante a otra persona. Vemos también que parte de la iglesia había recibido un espíritu de temor. Y este era un temor al sufrimiento, pero también a la muerte física. Cualquier persona puede creerse valiente, cualquier persona puede enfrentarse a cualquier circunstancia visible e invisible, pero solamente aquella persona que está experimentando lo que significa estar en las garras del poder de la muerte física sabrá qué es lo que se siente. Algunas personas han descrito como que si fuera una batalla entre la luz y las tinieblas. Algunas personas han visto un río que se atraviesa y en medio de ese río hay una gran lucha por el alma de esa persona. El Señor Jesucristo dice que fue a tratar de recuperar las llaves. Más bien las tomó, las llaves, dice que las tomó, las llaves del imperio de la muerte, para que nosotros que ya habíamos por naturaleza nacido en medio de pecado, esclavos del temor de la muerte, no fuéramos afectados. Y decíamos también que el que nace 2 veces muere una sola vez, pero aquella persona que nace una sola vez va a morir 2 veces. Nosotros hemos nacido de la forma natural y la segunda de la forma espiritual. Nacimos del agua y nacimos del espíritu. Fuimos engendrados por la palabra. Ahí se produjo un nuevo nacimiento y ya la muerte segunda no nos afectará, sino que pasamos de muerte a vida. Ahora tenemos vida nueva. Ahora tenemos promesa aquí en la tierra de experimentar lo que es la vida abundante. Y en el futuro, la tercera clase de vida, que es la más grande, vida eterna. Entonces vemos nosotros cómo hay una lucha en la iglesia, y esta es la iglesia de Esmirna, y dice que el Señor le habla que iba a pasar por tribulación, iba a pasar por una situación difícil, pero le dice: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Mucha gente aquí no quiere que le dé el corona, pero yo sí quiero que me den a mí la corona. El corona lo reprendo, pero la corona la recibo. Y como me dijo la abuelita, yo tengo una corona allá en el cielo que Cristo fue a preparar para mí. Y el niño contestaba: para mí también. Aleluya. Porque el niño no se quería quedar sin corona. Por eso dice la palabra: nadie tome tu corona, la corona que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Luego en la tercera entrega vimos la indecisión, y ahí correspondía a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era tratada de parte del Señor de una forma tan fuerte,
porque ahí había una serie de doctrinas, ahí había una serie de idolatría, ahí había una serie de inmoralidades. Sin embargo, el Señor le dice que si se arrepienten de todas estas clases de doctrinas, entonces Él les dará de comer el maná escondido y les dará una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino solamente aquel que lo recibe. En nuestra última entrega vimos también el espíritu de adulterio en todas sus manifestaciones. Y esto es entonces ya para la iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira pasaba un momento tan complicado que ahí llegó a tomar dominio una mujer que se le reconocía como Jezabel. Este era un espíritu que había tomado a parte del liderazgo para que enseñaran a sus siervos a cometer actos inmorales, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces el Señor le dice: arrepiéntete, porque si no te arrepientes de la inmoralidad, entonces te voy a postrar en cama. Vemos aquí el espíritu de adulterio en todas sus manifestaciones. ¿Qué significa eso? Que puede ser un adulterio físico, puede ser un adulterio espiritual, puede ser adulterio mental. Por eso el Señor Jesucristo reprendió, dijo que no deberíamos de ver a una mujer de la manera en que las demás personas la ven, sino que nosotros la debíamos de ver de una forma diferente. Porque el que mira a una mujer para codiciarla, ya adultera con ella en el corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado de las manifestaciones, o más bien de las diferentes manifestaciones del adulterio. Entonces en esta entrega vamos a ir al capítulo 3, por favor. Acompáñeme al capítulo 3 y versículo número 4. Y aquí vamos a ir a ver la iglesia de Sardis, porque acuérdese que el Señor le dice que escribiera una carta a las iglesias. ¿Cuáles eran? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y ya hemos visto hasta Tiatira, y ahora vamos a irnos a Sardis para después preparar el siguiente tema dependiendo del tiempo. Así que vamos a ir al capítulo 3, verso 4 al 5, y ahí vamos a encontrar el área adversa número 5, y esta es la carne. Capítulo 3, verso 4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo quisiera que el pueblo que he conocido y que Dios nos está permitiendo pastorear fuera un pueblo escogido de parte del Señor. Y como el apóstol Pablo nos indica que no tenemos lucha contra carne ni sangre solamente, sino contra potestades. Tenemos lucha espiritual contra gobernadores, tenemos principados, tenemos una serie de enemigos. Ahí está Satanás, que el Señor lo reprenda. Muy cerquita de nosotros está el mundo, pero un enemigo también, un adversario fuerte, es la carne. En ella andamos, en ella vivimos, en ella nos movemos, y somos tan fáciles de trasladarnos del espíritu a la carne, pero en cuestión de segundos, que digo, milésimas de segundos. También está uno en el espíritu y de repente le tocan la tecla falsa y ¡pum!, pega el grito en el cielo. O dice lo que no debía haber dicho, o hace lo que no debía de haber dicho. Miserable hombre de mí, decía Pablo, ¿quién me va a liberar? Porque lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, y lo que quiero hacer, eso no hago. Pero gracias a Dios por Jesucristo que nos da la victoria. Gracias a Dios que podemos vencer a la carne en el nombre de Jesús. Hay muchos síntomas
de las personas que están viviendo en la carne. Por ejemplo, una persona que está viviendo en la carne pone siempre excusas para venir a la iglesia. Y la palabra nos dice, no hay que dejar de congregarnos como tienen muchos por costumbre. ¿Y qué es lo que causa el dejar de congregarse? Un enfriamiento. La persona que está fría espiritualmente no le va a dar deseo de orar, no le va a dar deseo de leer la palabra. Ayuno, va a decir, ¿y qué es eso? Cuando oye y ve, por eso le mencionaba yo que es importante que cuando venga el tiempo de la palabra que haya lo menos de interrupción posible, porque es una conexión entre el cielo con la tierra para que nosotros seamos ministrados. Y de esa manera podamos captar la esencia de la palabra, porque vamos a captar esa palabra. Quizás no es para todos, pero es para usted. O quizás no es para usted, pero es para todos. No sabemos cómo Dios opera porque es como un bisturí. Si fuéramos a ver la espada de Salomón, era una espada de sabiduría. Cuando vinieron aquellas mujeres con el problema del niño que estaba vivo, el sobreviviente, dijeron ellas, pues esto fue lo que sucedió. Usted ya sabe cuál fue la tragedia del niño muerto. Ahora resolver qué es lo que sucedió aquí, eso era de sabiduría. Traigan al niño y traigan una espada. Vamos a cortarlo para que la mitad de cada una le corresponda. Y la madre dijo, no, que se quede completa. Ahí entendió. Dice, este sentimiento es un sentimiento natural. El instinto maternal surgió. Ella, claro, al ver la gran espada. Pero el bisturí es algo más pequeño. Pero dice que alcanza a partir, separa. Es que hace una operación tan delicada dentro del corazón, que usted no tiene que ofenderse, usted no tiene que amargarse, resentirse, usted solamente tiene que reconocer que Dios le habla y decir, gracias Padre, porque tú me amas. ¿Y cómo sé que tú me amas? Que lo oculto del corazón salió por medio de la palabra. Y ahí glorificamos al Señor. Porque ¿quién conoce el corazón del hombre sino solamente el espíritu del hombre? Así también el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios, y la mente de Dios es con pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así que vemos esta palabra que viene a profundizarnos porque hay un problema, y ese problema es la falta de consagración. ¿Por qué la indiferencia a las cosas espirituales? ¿Por qué el cansancio en el servicio? ¿Por qué el adormecimiento espiritual? ¿Por qué las excusas para buscar del Señor? ¿Por qué es más atractivo el mundo? Y a veces cuando uno pasa la etapa de la adolescencia entre ser niño y ser joven, en esa etapa tan delicada llamada la adolescencia, que algunos la pasamos, otros no, bendito sea el Señor. Pero vemos nosotros que los demás están disfrutando del mundo y uno aquí restringido. Como que la gente se va para la playa, y a nosotros en lugar de ir a la playa nos llevaban a un retiro espiritual. Aquellos se bronceaban ahí en la arena del mar, nosotros nos bronceamos pero en la arena de la gente. Y todos venían al día de clase siguiente, venían contando lo que hicieron, y nosotros contando que estuvimos como 4 cultos ahí, siendo pequeños por supuesto, ¿verdad? Entonces a veces se presenta y se manifiesta el mundo como que si fuera lo mejor, la música, el entretenimiento, las distracciones, todas las cosas que están en el mundo, la palabra dice que son pasajeras. Y cuando uno ya pierde interés en el mundo, entonces se puede deleitar en el Señor. Cuando nos deleitamos en el Señor es porque Dios está presente en nuestra vida en cada momento. Ahora, notemos nosotros también ahí por la palabra que nos conduce a esta, discúlpeme, nos conduce a esta circunstancia. Vamos a 2 baterías, por favor, hijo, de las AA. Se nos fue el sonido aquí. Hay una AA por ahí. Creo que sí la tenemos, ¿verdad? Si me haces favor, hoy sí es válido la interrupción. Vamos a darle una ofrenda de palmas.
Faltaban 2, ¿verdad? Pero creo que solamente eran 2 para que se terminara. Pedimos disculpas a mis hermanos que estaban allá. Gloria a Dios. Bueno, ahí estamos otra vez de nuevo con los hermanos en YouTube. Aleluya. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén. Es que le queremos dar la bienvenida a todos y cada uno de mis hermanos a la transmisión del día de hoy. Y también queremos decirles que son más que bienvenidos si quisieran hacer de este lugar una puerta abierta hacia el lugar santísimo para venir a adorar y bendecir el nombre del Señor. Los días miércoles estamos teniendo la doctrina apostólica, una doctrina avanzada para ir creciendo y desarrollándonos en la vida cristiana. Entonces decíamos que la falta de consagración es lo que hace muchas veces vivir en la carne, andar en la carne. Es más fácil andar en la carne que andar en el espíritu. Es más fácil vivir en la carne que vivir en el espíritu. ¿Y por qué fue la revelación de Juan? La revelación de Juan fue porque estaba ya en los últimos tiempos de su existencia en la tierra. Entonces manda a escribir el Señor para que nosotros tuviéramos el último pensamiento, la última palabra, el último deseo. Esto es lo que yo quiero que hagan. Y aquí es donde quiero que se cuiden, a la iglesia. Nosotros también estamos en el último tiempo de la iglesia en la tierra. Este mundo va a continuar. Y van a ver el anticristo y van a ver el 666, una marca. Pero nosotros la iglesia escaparemos. ¿Y de qué manera vamos a escapar? Leyendo la palabra, no dejando de congregarnos, ya no amando al mundo. Acuérdense que el que se hace amigo del mundo se enemista con Dios. Y antes, mire qué atrevido, antes nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Con quién nos estamos metiendo? En el mundo podíamos haber sido enemigos de quien quiera, pero habernos hecho enemigos de Dios si era cosa seria. Él nos hubiera podido matar como que si hubiéramos sido un insecto. Nos hubiera hecho triza. Sin embargo, tuvo misericordia de nosotros. Tuvo compasión de nosotros. Estando en esa condición vino a buscarnos. Entonces, ahora que ya nos encontró, ya no es para vivir como antes vivíamos, sino que es una vida nueva, una vida diferente. Si nos maldicen, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir. Si nos gritan, quedarnos callados. La respuesta aplaca ¿qué? La ira. Y es una sabiduría que viene de lo alto, como Salomón la tuvo. Nosotros también hemos recibido la sabiduría que procede de Dios. Entonces la falta de consagración nos puede llevar, oiga bien, nos puede llevar al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia y a la lascivia. Veamos 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, verso 9, y vamos a ver del 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Punto. Verso 11. Y esto eran algunos de ustedes. Bendito Dios, eran algunos de ustedes. Pero ¿qué fue lo que pasó? Fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Mire todo lo que éramos, una gran lista. Capítulo 6, verso 11. Éramos lo peor de lo peor, pero gracias a la misericordia de Dios y gracias al amor de Jesucristo y a la participación del Espíritu Santo, que ahora somos una nueva criatura. Verso 16 dice: ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella?
Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces yo he sido perdonado de todos mis pecados. Fui lavado por la sangre preciosa. Continuamente estoy siendo limpiado por la palabra. Como lavacro soy lavado. He sido santificado por Cristo. He sido justificado en su nombre. Y ahora tengo el Espíritu Santo. Ya con eso es como un seguro de garantía que me va a unir con mi espíritu al Espíritu de Cristo. Pero entonces yo voy a evitar toda clase de pecado que por falta de consagración lo vaya a cometer. Y dice, además de eso, huyan, verso 18, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces el adúltero y el fornicario están pecando contra su propio cuerpo. Entonces, ¿no saben ustedes, verso 19, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por precio? Por tanto, lea con cuidado, glorifiquen a Dios en su cuerpo, ¿y qué dice? Y en su espíritu, los cuales son de... ¿Qué elemento falta ahí? ¿Qué elemento falta ahí en el ser integral? El alma. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que ser ministrados en el alma, porque el espíritu pertenece a Dios. El cuerpo es de Él y Él se va a encargar de hacerlo como Él quiere. Pero el alma que pecare, esa morirá. Es importante que el alma pueda ser ministrada, porque las emociones, los pensamientos y todo lo que sale del corazón, que representa el alma. Por eso es que el alma tiene que ser ministrada. Entonces note que por falta de consagración, ahí vienen estos pecados, que no solamente se peca en el alma, pero también se peca en el cuerpo. Veamos un poco más. Dice que también hay falta de perdón. ¿Qué es lo que viene por la falta de perdón? Vienen pleitos, celos, iras y contiendas. Todo esto es por la falta de perdón. Santiago capítulo 4, por favor. Vamos a ver Santiago capítulo 4. Ahí por el libro de Hebreos. Vamos a encontrar Santiago. Por favor, Colosenses, Hebreos, y luego vamos a encontrar Santiago, capítulo número 4, verso 1 en adelante. Falta de perdón. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, y si piden no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Porque causa placer el pleito, los celos, las iras, las contiendas. ¿De dónde viene eso? Dice, de ustedes, de las guerras que se levantan. Es una complicación que trae la falta de perdón, así como la falta de consagración hace que se peque contra el cuerpo. La falta de perdón hace que se peque contra el hermano. Si tienes algún problema con tu hermano y vas a venir a la casa del Señor, deja tu ofrenda en el altar y ve y te reconcilias con Él. No puedes traer una ofrenda, no puedes levantar tus manos si estás enojado con tu hermano, si tienes ira, si tienes contienda, si tienes celos, si tienes pleitos.
estás mal delante de Dios. Delante del hombre puede estar bien y estar como que si fuera la mansa paloma, pero Dios sabe lo que hay dentro de usted, un hervor de sangre. No solamente se consume adentro de su ser interior, sino que eso se refleja en sus relaciones exteriores. Aquí, gracias a Dios, todos calmados. Yo levanto mis manos y digo sosegados. Pero afuera tenemos que tomar responsabilidad. Acuérdense que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, tal y como lo dice la palabra, que cuando le manifiesta el ángel, cuando traía la revelación de Jesucristo a Juan, dice que le habló de que iba a ser de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces vamos a ser reyes y sacerdotes. Bueno, de hecho ya somos. Dios nos ve sentados a su diestra y nos ve sentados en lugares celestiales, y aquí estamos en el planeta Tierra todavía, porque Él por la fe nos mira. Entonces por la fe visualizamos en el ministerio sacerdotal, por la fe estamos siendo reyes, pero tenemos que empezar a trabajar con las áreas de nuestra alma, especialmente estas áreas que son la falta de perdón. Eso involucra ya nuestra relación interpersonal con nuestro prójimo. No tiene que ser alguien cercano, con nuestro mismo prójimo. Porque es que están sucediendo esas situaciones de furia detrás del volante. La gente frustrada, la gente sacando su frustración porque alguien le cortó el paso. Uno tiene que ser muy precavido. Anoche nos situamos en una intersección que, créame que el ángel del Señor se manifestó, solamente el ángel. Yo ni siquiera me pude mover ni a la izquierda ni a la derecha. Habían cerrado el carril donde yo venía para entrar de una autopista a la otra. Estaba la policía, estaban trabajadores, venía un tractor de esos camiones grandes, venía con un tanque de gasolina, y él venía, pero en el carril donde yo iba a pasar, a meterme, a emerger, y dejó ir, pero sin cortesía de darme paso a mí, y el otro a la par, y entonces dije, Señor, solamente tú me guardas. Y dije, no voy a hacer ni a la izquierda ni a la derecha, tampoco voy a golpear los conos anaranjados de protección, sino que solamente voy a medir la distancia. Me hice así casi a un lado, pasé, y de ahí a cuando se fueron todos, volví a hacer. Y dije, Señor, ¿qué tan cerca estamos de un accidente? De alguien que va deprisa y lo que quiere es pasar, no importa si es encima de los demás. Que el Señor nos guarde y nos proteja. Por eso es que debemos de iniciar nuestro día con oración, amados. Que esos son síntomas de una persona que anda en la carne. Ya no ora al levantarse, ni ora al acostarse, ni ora al comer. Ya no siente ganas de orar para nada. Ni en lo mínimo, mucho más orar para acostarse. Porque es ya su alma enferma, viviendo en la carne. Ahora, la falta de perdón nos lleva entonces a guerras. Hay algo más profundo, es la falta de discernimiento. Acompáñeme, por favor, venga conmigo al libro primero de Samuel. Libro primero de Samuel, vamos a ir a ver ahí el capítulo 15 y verso 22. Libro primero de Samuel, capítulo 15 y verso número 22. ¿Qué es lo que trae la falta de discernimiento? La falta de discernimiento trae idolatría y hechicería. Si la falta de consagración nos lleva a cometer pecado con nuestro propio cuerpo, la falta de perdón nos lleva a cometer pecado contra nuestros prójimos, la falta de discernimiento nos lleva a no reconocer los espíritus que se mueven. Hay una noticia ahí que se está moviendo en un video.
en YouTube. Y parece que es algo así, si me confirmas, si es como un espíritu que había poseído a una persona y ese demonio estaba hablando y la gente estaba preguntando cuándo va a ser el final de esta pandemia. Imagínense los cristianos entrevistando al demonio. En lugar de pedirle al Señor, Señor, tú sabes los tiempos y tú sabes las circunstancias. La gente quiere andar viendo siempre lo que es, ¿qué manda? Lo oculto, que es las profundidades del enemigo, ¿verdad? Lo que es sensacionalista, el sensacionalismo, ¿verdad? Y esto ya es hasta amarillismo espiritual, que por falta de discernimiento pueden pasar a otros niveles. ¿Qué es lo que dice el capítulo 15, verso 22? Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. No discierne el espíritu y entra a hacer cosas que Dios no le ha mandado a hacer. Y lo que le ha mandado a hacer, eso no lo hace. Por consiguiente, el Señor le dice: no vayas a pensar que con tus ofrendas, con tus holocaustos y sacrificios, me vas a agradar. Yo no necesito de eso. ¿Qué es lo que quiero? Obediencia. ¿Qué es lo que espero mejor? Que prestes atención. Porque semejante a la rebelión es el pecado de la adivinación, y la desobediencia es como la idolatría. No necesita estar delante de un ídolo para ser idólatra. Si es desobediente, es igual que un idólatra. No necesita consultar a los brujos, pero si se rebela en contra de la autoridad que Dios le ha dado, es lo mismo que está haciendo. Mucho cuidado. Eso es discernimiento. Vamos a ver siempre en el libro primero de Samuel, ahora al capítulo 28, por favor. Vamos a ver el verso 3. Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado, y lo habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los adivinos y a espiritistas. Así que los filisteos se reunieron, fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos: búsquenme una mujer que sea adivina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: hay una mujer en Endor que es adivina. Entonces, si no es por el lado de la luz, voy a ir a las tinieblas, pero necesito hablar con Samuel. Ya la desobediencia lo había llevado ahora a consultar a los muertos. Mucho cuidado. Esas notitas que aparecen ahí, ¿verdad? Hoy hace 5 años estuvieras hablando con un muerto. Te celebro tu cumpleaños. No, el que está muerto se murió. No tiene por qué recordar eventos que pasaron, o hablarle a la persona como que se está leyendo desde allá arriba. Como me dijo una persona, si ellos están en descanso, si estuvieran en cuanto a la conciencia de las situaciones, qué martirio vivirían, ¿verdad? Viendo cómo se pelean ahí por falta de perdón los que se quedaron, ¿verdad? Partiendo la herencia y todo lo demás. No es así, hay que tener cuidado, hay que tener discernimiento aún hasta lo que se escribe, lo que se lee, lo que se comparte.
Hay gente que solamente ve una cosa y la comparte y ni siquiera la ha leído. Hay que leer, le tiene que constar a uno lo que está transmitiendo. Amén. Veamos entonces que por la falta de comunión vienen las disensiones, las herejías y las envidias. Segundo libro de Timoteo, vámonos para allá. Al Nuevo Testamento vamos a buscar segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso número 3. La palabra hay que predicarla, hay que insistir a tiempo y fuera de tiempo. Hay que corregir eso, ¿verdad? Hay gente que dice, el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. No, Dios siempre habla a tiempo. El hombre es el que predica a tiempo y fuera de tiempo. Ahí lo dice. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. No solamente maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores. Y como que si es algo ya de inclinación humana, que agarraron a aquel levita y le dijeron, ya no sigas de forastero, quédate con nosotros y ofrece al Señor el sacerdocio, en tu sacerdocio ofrece nuestras ofrendas. Y entonces ya vistieron de sacerdote al levita, que el levita es una función diferente del sacerdocio, pero ellos agarraron a este joven, lo agarraron de sacerdote para que ministrara a su familia. El ministerio profético o cualquier de los otros 4 ministerios no es para uso personal. Voy a ir con aquel ministro para ver qué me dice, o si esta persona me dice algo de parte de Dios, eso es lo que voy a decidir. No hable de esa manera. Acuérdense que tiene la palabra de Dios más exacta y más fiel. Esa es la palabra. No es a lo que el hombre diga, es lo que el Espíritu Santo le ponga a ese varón. Pero no de estar buscando profecías personalizadas, ¿verdad? Dice amén usted. Muy bien. Entonces dice el verso que se acumulan muchos, ¿verdad? Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Todo eso es lo que lleva, hermano, a las disensiones. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos. La iglesia de Corintios se había fragmentado en 4 y cada uno decía, aquí está mejor. En la iglesia de Cristo está mejor, en el mundo está peor. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. La congregación son cientos y miles de congregaciones, pero la iglesia es una sola, que es la novia, y para allá es que nosotros queremos, ¿verdad? Recibir de parte del Señor, siendo ministrados en nuestra alma. Así que las disensiones, las herejías y las envidias son parte de la falta de comunión, porque aparece gente predicando el evangelio y Pablo dice, algunos lo predican por envidia, otros lo predican por ganancia deshonesta, otros por orgullo, otros por contienda. Bendito sea el Señor, dice que los que predican de verdadero corazón, pero de todas maneras que Cristo sea predicado. Tranquilos, amén. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de no perder la comunión. Luego viene la falta de dominio propio, que son los homicidios, las borracheras y las orgías. Vayamos de regreso al libro segundo de Samuel, en el Antiguo Testamento. Libro segundo de Samuel, capítulo 11 y verso 1 al 5. Aquí había una versión tremenda que me sorprendió. Dice que aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla,
David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, vea la estación del año, primavera. Vea la hora, al atardecer del día. David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole: estoy encinta. Note qué es lo que sucedió por falta de dominio propio. Es muy complicado. El tiempo que nosotros vivimos en nuestra juventud y adolescencia, había una forma diferente del acceso a la pornografía. Ahora la pornografía ya está en un nivel tan refinado que puede aparecer en un anuncio, que puede aparecer en un clic de un enlace, que puede hacer cualquier cosa, puede contaminar nuestros ojos. Tenemos que tener dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Tomar control de lo que yo dejo entrar a mi alma. Acuérdese que los ojos son la ventana del alma, y todo lo que yo dejo entrar me puede contaminar. Amigos del pasado, compañeros de estudio, que todo lo que hacen es ver de qué forma contaminan a los demás, enviando videos, enviando memes, enviando cosas que en realidad son denigrantes para una mujer. Es una pornografía, aunque sea de chistes y de bromas. Están insultando la dignidad de una mujer. Y sin embargo, nosotros tenemos que combatir contra esos espíritus que vienen a nosotros, los hombres. Pero ahora ya no solamente se trata de hombres, sino que también hasta las mujeres pueden pasar por esas situaciones. ¿Y qué es lo que necesitamos? Dominio propio. ¿Qué es lo que entra y qué es lo que sale? Porque todo lo que entró, eso va a salir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si la gente tiene toda cosa buena en su tesoro, de su tesoro va a sacar cosas buenas. David estaba en un proceso en el cual le dieron un descanso, y dijo el pueblo que ya no suba a la batalla, que se quede para que no se apague la lámpara, que repose. Era primavera. Descansó, durmió, al atardecer se levantó. ¿Y qué fue lo que vio? Lo que no debería de ver. Tenemos que tener discernimiento de espíritus, tenemos que tener comunión, tenemos que tener un espíritu de perdón, tenemos que tener consagración, porque sin consagración, oiga bien, sin consagración no hay santificación. Tengo que consagrarme. Mis ojos tienen que estar consagrados. Amados, las computadoras que yo uso están consagradas. El teléfono que yo tengo está consagrado. Si me descuido en algo, puedo contaminarlo aún hasta usted. Un padre de familia puede contaminar su propia casa, a sus propios hijos, por el espíritu que está dentro de él. Nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso le digo que sin consagración no hay santificación. Todo lo que Dios quiere es limpiar nuestro vaso por dentro, porque lo que está limpio por dentro va a salir con toda pureza. Pablo le dice a Timoteo: yo quiero que tú estés en la iglesia, que es columna y apoyo de la verdad, que estés tú presente en el ministerio, que exhortes a tiempo y fuera de tiempo, que ministres no solamente a un grupo, sino a todos los grupos en general. ¿Por qué? Haciéndolo esto, tú te salvarás. Sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, sé sobrio. O sea, ningún exceso, sino que
ten dominio, ten control de ti mismo. Para concluir, nos vamos a Apocalipsis, por favor, y ahí vamos a ver cómo Dios en su amor a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo y de Tiatira, y como también la iglesia de Sardis, Dios estaba ministrando por su Espíritu Santo. Y le dice, yo te pondré vestiduras blancas y no borraré tu nombre del libro de la vida. Aún Moisés dijo, bórrame si es necesario del libro de la vida, pero no vayas a deshacer al pueblo de Israel. ¿Qué se constituye el líder? El líder se constituye en un filtro para que no vinieran los juicios de Dios sobre Israel. Quítame del libro de la vida, porque yo quiero que tú salves a Israel. Porque ¿qué va a decir las naciones que los sacaste de Egipto para matarlos al desierto? Y ese filtro permitió que Israel pudiera entrar a la tierra prometida. El Espíritu Santo nos sirve ahora de un filtro para que nosotros hagamos conciencia si ha habido falta de consagración, si ha habido falta de perdón, si ha habido falta de discernimiento, si ha habido falta de comunión, si ha habido falta de dominio propio. Esto es lo que el Señor le hablaba a la iglesia de Sardis. Si lo haces de esa manera, si mantienes tu vestidura limpia, entonces andarás conmigo de vestido blanco. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a hacer una oración todos juntos, mis amados. Padre, venimos delante de tu presencia a poner, Señor amado, delante de tu presencia a este pueblo. Señor, el Espíritu Santo es un filtro. No los borres del libro de la vida. Aquellos que han fallado, aquellos que han pecado, Señor, aquellos que incluso han cometido faltas de consagración, desde un adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, a la falta de perdón, Señor, pleitos, celos, contiendas, ira, aquellos que están en medio de una guerra en su familia, Padre, aquellos que por falta de discernimiento han pecado en idolatría, en hechicería, aquellos que por falta de comunión, Señor, se han llenado de herejías, de disensiones, de envidias, aquellos que por falta de dominio han participado de homicidios, borracheras y orgías. Padre, perdona nuestros pecados. Sana, Señor amado, toda alma. Sana, Padre Celestial, todo hueso, Dios mío. Que podamos agradarte todos los días de nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Paz sea multiplicada en tu pueblo. Aquellos que están oyendo, Señor, la transmisión, sean bendecidos, sean prosperados y que caminen en tu victoria. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, Padre. Amén, Señor, y amén.